Vamos ahí a Crónicas, amén. Primera de Crónicas 29, 1 al 10. Aleluya. Primera de Crónicas 29, 1 al 10. Gloria al Santo de Israel. Aleluya. Amén. ¿Todos? Okay. 1 al 10. Vamos a leerlo alternadamente. Aleluya. Y decir la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. Con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro, para las cosas de oro, plata, para las cosas de plata, bronce, para las de bronce, hierro, para las de hierro, madera, y para las de madera, piedras de onice, piedras preciosas y piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que, además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. 3,000 talentos de oro de saco, y 7,000 talentos de plata refinada, para cubrir las paredes de las casas. Oro, pues las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. Y quien quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová. Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente. Y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en manos de Jehiel, Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Todos. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Oremos. Padre amado, Padre bendito, gracias, Señor mi Dios, por este pasaje. Nos recuerdas, mi Señor mi Dios, de que nosotros también tenemos que darte, mi Dios, de nuestro corazón. Primeramente, mi Dios, quieres que te demos nuestra alabanza, mi Dios, que hablemos de ti, que prediquemos tu bendita y santa palabra, que estemos dispuestos para toda buena obra, así también, Señor mi Dios, como para las cosas que requieran también este lugar, lo que es el templo, mi Señor mi Dios. Gracias por cada uno de mis hermanos, gracias por lo que traes a nuestra memoria, Señor mi Dios, gracias porque de una manera nos exhortas y sabemos que somos entendidos, Señor mi Dios, lo que quieres tú de cada uno de nosotros. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria al Santo. Aleluya. Siéntense. Es hermosa, ¿no? Es interesante aquí la palabra del Señor, ¿verdad? Aquí David, ¿verdad? Describiendo, ¿verdad?, todo lo que se dio para la casa del Señor. Pero la manera, ¿verdad?, se destaca cómo se dio, o sea, fue de todo su corazón, amén, de todas sus fuerzas, porque dice David ahí en el 2, ¿verdad? Yo con todas mis fuerzas he preparado, ¿sí? O sea, preparó, ¿verdad?, muchas cosas ahí para el templo, para lo que iba a ser la casa del Señor. Con todas sus fuerzas, dice, ¿verdad? O sea, que puso bastante empeño. Aleluya. Entonces es algo, ¿verdad?, que se tiene que destacar.
Además de esto, también dice, ¿verdad?, lo que él hizo. Por cuanto tengo mi afecto a la casa de mi Dios, amaba pues las cosas de Dios, amaba ese lugar, ¿verdad?, que se iba a hacer también. Él del tesoro, ¿verdad?, que tenía en su casa, dice que dio muy particularmente, ¿verdad?, y señala todo lo que dio el rey David. Además, hace una exhortación también, ¿verdad?, a los jefes de familia y a los príncipes de la tribu de Israel, jefes de millares y de centenas, de los administradores de la tienda del rey, que ofrecieron, dice, voluntariamente. Aleluya. O sea, también, ¿verdad?, toda la congregación, digamos, todo el pueblo de Israel. Aleluya, ¿verdad? Y también los jefes. Entonces nosotros podemos ver aquí que nosotros tenemos también cosas, ¿verdad?, que hacer. Les había dicho yo para la casa del Señor, ¿verdad? Pensamos nosotros de alguna manera dividir allá, les dije ya, para los niños, ¿verdad?, para los jóvenes, ya sea si queremos tumbar, ampliar el templo. Yo he considerado, hermano, ¿verdad?, que no es mucho lo que se va a llevar, y de alguna manera, ¿verdad?, yo voy a exhortar también a los hermanos, ¿verdad?, que si alguien quiere también voluntariamente, porque aquí lo dice que es voluntario, hagamos estas cosas, lo vamos a hacer, ¿verdad?, ya sea poniendo también de nuestras fuerzas, poniendo tal vez económicamente algo, ¿verdad?, muy allá, algo más especial, ¿verdad?, ofrendas, ¿verdad?, parte de lo que le damos al Señor, pues lo vamos a hacer, ¿verdad?, y esto es voluntario, porque se requiere de alguna manera. Le digo, ya los niños, ¿verdad?, siempre se están viendo, se escucha la voz de unos a otros, pues porque están divididos también, entonces las maestras no pueden trabajar como es, y nosotros si vamos a ampliar el lugar, el templo, pues lo vamos a hacer de alguna manera que se vea esto bien, que se vea mejor, en lo que el Señor pues nos da otro lugar. Yo le estaba orando a que el Señor nos diera ese lugar por el que estábamos orando, pero hasta ahorita pues no se ha presentado la oportunidad como es. Entonces, el título dice que traíamos, ¿verdad?, como tema aquí para la aplicación, y una iglesia conforme al corazón de Jehová. Amén. Amén. Una iglesia conforme al corazón de Jehová. Y si somos así, hermanos, verdaderamente conforme al corazón de Dios, estamos dispuestos para Él, principalmente, ¿verdad?, para la obra que nos han encomendado, que es predicar el Evangelio, ¿verdad?, y de alguna manera esos ministerios que les ha dado, ¿verdad?, desenvolverse en ellos. Amén. Aleluya. Y de alguna manera ya les dije, ¿verdad?, que vamos a hacer aquí cosas también con el templo, ¿verdad? Una iglesia conforme al corazón de Jehová, dispuesta para toda buena obra. Entonces, nosotros, ¿verdad?, de acuerdo aquí al pasaje pues que acabamos de leer, ¿verdad?, cada uno de nosotros, ¿verdad?, que nos dimos cuenta lo que dice, si verdaderamente pusimos atención, estamos atentos a las cosas del Señor, percibimos nosotros, ¿verdad?, claramente que David amaba al Señor, ¿verdad?, hizo y dio muchas cosas, como lo vimos, para el templo, ¿verdad?, que se iba a construir, algo, ¿verdad?, que iba a ser para el Señor, que les tenía que costar, pero algo hermoso, algo precioso, que se hizo, que de alguna manera, ¿verdad?, los eruditos, todos y no eruditos también, que destacan lo que era el templo y cómo lo describe la Biblia, dicen que era algo tremendo, una obra, pues verdad que no para cualquier persona, sino que era para el Señor mismo, ¿sí? Algo hermoso describen y trata más de asemejarlo como era en aquel tiempo esa construcción, pero tal vez no le lleguen, ¿sí?, porque fue algo formidable, algo tremendo. Si usted se da cuenta, ¿verdad?, oro, plata, piedras preciosas, estaba hecho ese templo de una manera muy especial, que aun cuando se construyó, se hizo. Todo dice, ¿verdad?, lo hicieron de una manera muy especial, artífices pues preparados para eso, no cualquier persona también, que todas las cosas que incluso que traían de lejos, ya encajaban, ya ensamblaban unas con otras, ¿sí? Algo que hicieron, digo, más allá. Dios dio sabiduría, dio entendimiento también para todo eso. Y hablamos en una ocasión de esto. Pero, ¿verdad?, aquí vamos a destacar algo bien especial, ¿verdad?, con respecto al corazón, pues, ¿verdad?, de nosotros, en este caso, ¿verdad?, haciendo una comparación con David, que era un corazón conforme al del Señor. Nosotros como iglesia verdaderamente nos acercamos a ese corazón, estamos dispuestos, ¿verdad?, para actuar, para hacer la obra del Señor cuando Él nos llame, ¿verdad?, en su tiempo, en su momento. Ya tenemos que de alguna manera darnos cuenta cómo estamos actuando para cuando venimos aquí, ¿verdad?, para cuando se nos encarga algo, se les pide algo también. Entonces, él había deseado, ¿verdad?, su construcción, pero Dios
sabemos que no se lo permitió a David. Usted ya lo sabe, ¿verdad? Ha leído la Biblia. Entonces, dice, ¿verdad?, que principalmente él había pues hecho grandes guerras, sí las había preparado también, aparte de que los buscaban ellos también, y él había derramado mucha sangre, motivo por el cual le decía al Señor ahí en el capítulo 22 de ahí también de Segunda de Crónicas, por el cual él no iba a construir también el templo, ¿verdad?, sino que se le iba a dejar a Salomón. Entonces, ¿verdad?, derramó mucha sangre, les dijo el Señor. Ese era el motivo. Sin embargo, dice la Biblia que él fue un hombre conforme al corazón del Señor, conforme al corazón de Dios. Podemos ver también, ¿verdad?, en las Escrituras que Dios se agradaba de él. Vemos que el Señor mandó a Samuel, ¿verdad?, que lo ungiera como rey. David, pues, confiado en que la fuerza viene del Señor, en que la sabiduría viene del Señor, ¿verdad? David, podemos que utilizado por Jehová, mató también mató a Goliat, disculpen, lo venció en el Señor, ¿verdad? Vemos que solamente con una honda y una piedra, ¿sí? Únicamente con eso. Sabemos que en ese tiempo, ¿verdad?, los que servían al ejército venían bien vestidos también, ¿verdad?, con armadura, ¿verdad?, con espadas, con jabalinas, bien cubiertos, ¿verdad?, para que no les atravesara tan como quiera las flechas o algún la espada incluso los cortara también. Entonces, ¿verdad?, ante Goliat, ¿verdad?, David sin armadura, sin espada, sin jabalina, completamente desprotegido, solamente, ¿verdad?, con una honda y con una piedra, pero Dios le dio la victoria. Amén. Amén. Así como nos dará la victoria también en todas las cosas que emprendamos para el Señor, tanto espirituales como materiales también. Aleluya. Entonces, fíjense, como hemos visto, hizo grandes guerras, ¿verdad?, ganó grandes batallas. ¿Y cuántos hechos portentosos, ¿verdad?, no narra la Biblia? Esas hazañas, ¿verdad?, que él hizo fueron tremendas también. Pero con todo y esto, fíjense, que sabemos, ¿verdad?, sobre David, muchos hermanos todavía se preguntan, ¿por qué dice la Biblia que él era un hombre conforme al corazón de Jehová por el pecado que cometió? Y vemos que el Señor se lo dice aún después del pecado que cometió. Un hombre conforme al corazón de Jehová, ¿sí? Amén. Y vamos a ver, ¿verdad? Si nosotros tenemos que ver, él cayó, ¿sí? De alguna manera falló. Nosotros también, ¿verdad?, hemos caído, le hemos fallado al Señor. Pero sin embargo, vemos que el Señor tiene misericordia. Nos sigue ayudando, ¿verdad?, nos levantamos y seguimos adelante. Pero verdaderamente es un corazón conforme, ¿verdad?, conforme al Señor, pues, conforme a Jehová, el de nosotros. Amén. Eso es lo que tenemos nosotros que ver, que preguntarnos, ¿verdad?, si verdaderamente nuestro corazón está dispuesto todavía para el Señor. Y vamos a ver esto bien, un poquito, ¿verdad?, más a fondo. Gloria a Dios. Entonces, fíjense, si él siendo ya rey mandó matar, ¿verdad?, a Urías, pues había enamorado, ¿verdad?, sabemos nosotros, de Betsabé, mujer pues de Urías, ¿verdad?, tomándolo David como mujer también su esposa, ¿verdad? Sabemos que allá en la guerra, ¿verdad?, lo puso al frente, pero sarcásticamente, pues, eso en mente, ¿verdad?, que a él lo mataran para que de alguna manera él pudiera quedarse con su mujer. Fue algo tremendo lo que hizo, no fue cualquier cosa, ¿sí? Y el Señor, ¿verdad?, con todo esto, ¿verdad?, sabemos que le tomó en cuenta su pecado. O sea, David pecó delante de Dios, pero vemos también, ¿verdad?, que se arrepintió, como lo dicen los salmos y varios pasajes de la Escritura. Entonces, nosotros podemos destacar, ver aquí, hubo en él un arrepentimiento, ¿verdad?, que salía del corazón genuino, pues no volvió a hacer lo mismo, ¿sí? Lo vamos a ver ahorita. Ya no volvió a pecar de esta manera, así como lo hizo en esa ocasión. David vemos que agradó a Dios hasta ese momento, ¿sí? Porque Dios se enojó, Dios se molestó también, ¿verdad?, aún con él. Mientras en nosotros no venga un arrepentimiento, ¿verdad?, no estemos a cuentas con el Señor. El Señor nos va a pegar duro también, hermanos. Aleluya. Así que si hay algo, ¿verdad?, procura estar bien con el Señor. Entonces, el Señor nunca va a pasar por alto los pecados de la iglesia, los pecados de sus hijos, a los que ha tomado por hijo. Tiene que corregir al pecador de alguna u otra manera. Entonces, siendo, ¿verdad?, nosotros lo sabemos, Él, el Señor, un Dios justo, su justicia vino sobre David
Y esto fue lo que le dijo, fíjense, el Señor a través del profeta Natán, ¿sí? Como el Señor nos puede decir también a nosotros a través de cualquier hermano. Y lo vemos, ¿verdad? Lo que dijo a David en 2 Samuel 12:10, que le dijo, ¿verdad? Que iba a venir juicio a su casa también. ¿Sí? El Señor, le digo, ¿verdad? Tiene que mandar un justo castigo también. Si ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías hitita como, aleluya, gloria a Dios, que sea tu mujer, dice. Entonces nosotros podemos destacar aquí, ¿verdad? Que hizo menos él, de alguna manera, la palabra que había venido de él de parte del Señor. Hizo a un lado la palabra, hizo menos pues el consejo del Señor. Despreciar la palabra es despreciar a Dios. Aleluya. Así es. Entonces nosotros sabemos que de alguna manera el Señor hizo justicia, pero lo hizo ver, ¿verdad?, la consecuencia de su pecado. Vemos en otros pasajes, ¿verdad?, dicen que su piel se pegaba incluso a sus huesos. O sea, David adelgazó de tal manera, ¿verdad?, que era una persona seca completamente. Así lo hace ver la palabra de Dios, así lo infiere, lo describe, pues, por lo que dice la palabra. Entonces pecó y tenía que recibir un justo castigo. Y miren aquí, hermanos, también, ¿verdad?, cómo vemos esto nosotros también, ¿verdad? Cómo es caminar conforme al corazón, ¿verdad?, del Señor, conforme al corazón de Jehová. ¿Cómo sería? A pesar de que tenemos fallas, ¿verdad?, a pesar de que de alguna manera hicimos cosas tremendas, pues todavía el Señor tiene misericordia y nos considera el Señor, ¿verdad? Todo lo que hago, lo que yo de alguna manera, ¿verdad?, quiera yo ofrecérselo al Señor, todo mi sentir, pues todo mi entero ser, ¿verdad?, digo, lo que soy yo en sí, aparte, ¿verdad?, que le damos cosas también, ¿verdad?, materiales al Señor, digo, de lo que nos da Él. Esto quiere decir, ¿verdad?, conforme al corazón del Señor, que mis pensamientos, ¿verdad?, ese mi sentir, esté en armonía, en acuerdo con la voluntad del Señor, todavía aún después de haber pecado, ¿sí? O sea, ok, pequé, ¿verdad?, pero profundamente me arrepiento de ese pecado que yo hice, ¿verdad?, que de alguna manera afectó mi vida espiritual, afectó, ¿verdad?, mi vida para con los demás, pero que profundamente salga desde mi entero ser, no sé, ¿verdad?, desde mis tuétanos, dice, ¿verdad?, de lo más profundo, que sea un arrepentimiento bien genuino, y el Señor sabe quién es el que lo hace de esa manera, ¿verdad? Y si aún todavía estamos caminando conforme al corazón del Señor, como le agrada a Él. Entonces, fíjense que sin embargo aún, anhelando a nosotros no fallar, ¿verdad?, pues caemos y fallamos. Y hay situaciones, ¿verdad?, que son muy impulsivas también para nosotros, que nos atraen, ¿verdad?, en ese momento. Y nosotros, conociendo aún la palabra del Señor, cedemos a cualquier tipo a veces de pecados, ¿sí? Y a veces pecados que nosotros podemos vencer, podemos dejar a un lado, no tan fuertes, y sin embargo se cae en ese tipo también de pecados, ¿verdad? Ya no se digan los más fuertes. Entonces, no podemos, ¿verdad? Fíjense, y nos ha pasado, ¿verdad? Entonces, cuando nos ha pasado esto, posteriormente, ¿verdad?, a lo que ya, ¿verdad?, caemos y estamos como deteriorados, posteriormente viene ya ese arrepentimiento, ¿verdad? Nuestro corazón verdaderamente se vuelve a Dios. Tratamos de ser nuevamente como a Él le agrada, ¿sí? ¿No? Como nosotros queremos ser, como a Él le agrada. Pero Dios, de todas maneras, va a hacer justicia, ¿verdad?, con ustedes. Nada va a pasar por alto, nada. O sea, aún el Señor le haya perdonado ya, ¿verdad?, ese pecado va a traer consecuencias, como nosotros vemos, ¿verdad?, que trajo consecuencias para David también en tiempo futuro, ¿verdad?, después de que pecó, y en tiempo futuro vinieron cosas también a él con su misma familia. Amén. O sea, va a haber consecuencias, por eso tenemos que tener cuidado en cómo lo hacemos, cómo estamos delante de Dios, que no caigamos en ese tipo de cosas, porque en un tiempo futuro, le digo, de igual manera, usted se puede lamentar, ¿verdad?, por lo que hizo también. Entonces vemos que David clamó, oró al Señor, ¿verdad?, por ese pecado. Sabía que lo separaba de él,
Entonces, ¿verdad? De alguna manera, él dijo también así, ¿verdad? En el Salmo 6:4, arrepentido, vuelve, oh Jehová, libera mi alma, ¿sí? Vuelve, oh Jehová, libera mi alma, sálvame por tu misericordia. Él sabía que el estado en el que él se encontraba lo tenía al borde de la muerte, lo tenía separado del Señor. Dice, vuelve, le dice al Señor, ¿verdad? Que viniera nuevamente hacia él, porque es difícil. Nosotros hemos visto en nuestra experiencia, las experiencias que han contado nuestros hermanos, cuando hemos caído, ¿verdad? Y no hemos regresado al Señor, nos sentimos mal, se siente desprotegido la persona, sabemos que Dios como que no está ahí junto a nosotros. Por eso decía, vuelve. He pasado experiencia, digo, aquí en la iglesia, y las hemos oído de la boca de mis hermanos también. Vuelve, oh Jehová, libera mi alma, sálvame por tu misericordia, ¿verdad? Que Él tenga misericordia, se acuerde de mí y vuelva, ¿verdad?, al estado en el que yo me encontraba anteriormente. Así que tenemos que pedir al Señor con todo nuestro corazón. Entonces, en un sentido espiritual, el pecado hace estragos en nuestra vida, ¿verdad?, en todo nuestro ser. No hay paz en mi vida, pues. Se siente uno mal, moralmente, sentimentalmente, espiritualmente. Lloramos, ¿verdad? De alguna manera caminamos también todos los días, ¿verdad?, con ese desaliento, un desaliento profundo, tremendo, que no nos deja. No podemos seguir así, y hacemos todo lo posible, ¿verdad?, por estar a cuentas con el Señor. Mejor, ¿verdad?, nos damos cuenta que esto no nos conviene y tratamos de enmendar todo aquello. Entonces, sabemos que el remordimiento, ¿verdad?, carcome la vida. No hay paz en el corazón del hombre o de la mujer que le ha fallado al Señor. Cristo vive. Amén. Salmo 6:6 dice, ¿verdad?, todas las noches inundo de llanto mi lecho, con mis lágrimas riego mi cama. David verdaderamente estaba arrepentido. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente, así como David, le lloraba al Señor, ¿verdad?, tremendamente? Cuando nosotros hemos pecado, hacemos de esta manera, que de veras me salgan lágrimas, que de veras yo me componga, ¿verdad?, que de veras yo clame a Dios, ¿verdad?, le grite, perdóname, o sea, así con lágrimas. Verdaderamente ha salido desde acá, le hemos pedido ese perdón, ¿verdad?, genuino, que sale desde el fondo de nuestro ser. Ahí están los salmos, cómo lo hacía David. Nosotros debemos comparar cómo lo hacemos delante de una oración pequeña, ya perdóname, ya está ahí, se acabó. Tiene que haber algo, ¿verdad?, más allá en cada uno de nosotros. Cristo vive. Entonces, día a día, David, ¿verdad?, vemos que arrepentido él, día a día, él oraba, confesando pues su pecado, ayunaba por el perdón, por la misericordia, ¿sí? Que viniera a él pues la misericordia del Señor. El tiempo diría, ¿verdad?, que del comportamiento de David había alcanzado verdaderamente, ¿verdad?, la madurez para dejar todo ese tipo de pecado, ¿verdad?, que hizo, o algunos otros pecados. Había alcanzado la misericordia de Dios, verdaderamente, ¿verdad?, de lo más profundo de su corazón, como vio al Señor, y el Señor le perdonó. Debemos de ver, ¿verdad?, como que verdaderamente fue así. O sea, él sí fue desde lo más profundo, como debe de ser también. Cuando nosotros caemos, pedírselo así al Señor. Entonces vemos ahí, fíjense, que en Primera de Reyes también, que vemos que David verdaderamente sí, ¿verdad?, se arrepintió y no cayó más en ese tipo de pecados. Por lo que en su vejez también todavía, ¿verdad?, sucedió con él. En una vejez, ¿verdad?, que de alguna manera, pues, tal vez que no se pueda parar, ¿verdad?, que no fue así, sino que ya iba, pues, más allá, ¿verdad?, de lo que no podía él hacer, cosas ya con una habilidad más tremenda, como ir a la guerra, otro tipo de cosas, ¿verdad?, pesadas para el Señor también, pero que de alguna manera había fuerzas en él, ¿verdad?, en un sentido, lo podemos ver. Primera de Reyes 1:1-4, dice ahí, ¿verdad?, como subtítulo, Abisac sirve a David. Sabemos que esta era una joven, ¿verdad? ¿Quién me quiere leer allí en Primera de Reyes 1:4? Aleluya. 1:1-4. Amén. Amén, ¿ya lo tienen allá? Amén, pastor. Amén, a ver, mi hermano.
Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron, por tanto, sus siervos, busquen para mi señor el rey una joven virgen para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisac, sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Amén. Cristo vive. Si se dio cuenta lo que dice, ¿verdad? Ahí al último, el texto. Sabemos nosotros, ahí nos han dicho que ha habido gente, ¿verdad?, que le recomiendan cuando están en lugares fríos, ¿verdad?, apartados, aún, ¿verdad?, que se junten hombres, ¿verdad?, con hombres así, ya sea de lado, de espalda, pero que el cuerpo es el mejor instrumento para calentarse uno con otro. Amén. A veces no son las cosas que tenemos ahí, ¿verdad?, sino el cuerpo. Y en este caso, ¿verdad?, le hicieron esa recomendación, ¿verdad?, para que se lo hicieran al rey también. Pero vemos, ¿verdad?, que esta joven, pues, dice, ¿verdad?, de hermoso parecer también, le servía al rey de esta manera, ¿verdad? Pero el rey dice, nunca la conoció. Amén. No hizo, ¿verdad?, lo que hizo en un tiempo también más atrás. Siendo el rey, podía hacer cosas, ¿verdad?, lo sabemos, pero sabíamos que él, ya por experiencia, ¿verdad?, podía venir, él sabía, podía venir algo más tremendo, algo peor. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, el rey, ¿verdad?, no la conoció. David conocía muy bien de su pecado, ¿verdad?, de su pecado pasado, de todas las consecuencias que le había traído. La joven le sirvió en una forma, vemos ahí, muy especial. Lo tenemos que destacar también, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos observar aquí con la lectura que se dio un cambio, ¿verdad?, muy profundo, muy radical en él, en David, pues no volvió a cometer ese mismo pecado. Ahora, ¿verdad?, en él vemos que resalta, pues, verdaderamente, ¿verdad?, el temor al Señor, pero desde lo más profundo de su corazón. Amén. Ya dijimos, nunca tocó a la joven. Cristo vive. Entonces, ¿verdad?, como así nosotros, ¿verdad?, que algún tipo de cosa que hayamos caído, pues tratar, hermanos, de ya no volver a hacerlo, ¿verdad?, de no volver a caer en esa misma situación. Vemos como ejemplo, ¿verdad?, que sí se puede, teniendo la tentación a un lado, ¿verdad?, la carne, por decirlo así, no cayó, no se dio. Aún nosotros hay cosas todavía digo un poco más pequeñas, ¿verdad?, no tan especiales. Podemos vencer, hermano, pero sin embargo le damos la oportunidad al enemigo, ¿verdad?, y nuestros pensamientos le dejamos que continúen también. Cuando el enemigo ha lanzado esos dardos, ¿verdad?, y nosotros no queremos hacer caso, no queremos entender. Entonces, los verdaderos sentimientos, ¿verdad?, nosotros vemos aquí esos sentimientos buenos del hombre o de una mujer arrepentida también van a resurgir, van a aflorar, ¿verdad? Ya no ofenderán también más el carácter santo de Dios. Amén. Entonces, con el cambio dan a conocer, pues, el grado de arrepentimiento en el que está, en el que ha caído la persona. Amén. Un grado, ¿verdad?, que debe de ser todavía ya más arriba. Aprendemos, ya hemos dicho, de los errores, ¿verdad? Aprendemos de esas cosas en las que hemos caído. Por lo tanto, ¿verdad?, en experiencia tengo que estar en un grado también un poquito más avanzado, también para dar consejo, en el cual soy más fuerte y no voy a caer tan como quiera. Aleluya. Entonces, así debe de ser el cristiano, ¿verdad?, es de gloria en gloria, fortalecido y más fortalecido cada vez. Amén. Sabemos, ¿verdad?, que ya no somos como niños, ¿verdad?, que dice que necesitan de la leche, sino ya necesitan de un alimento sólido. Amén. Por lo tanto, si es alimento sólido, son cristianos, ¿verdad?, más maduros, cristianos verdaderamente. Amén. Amén. Entonces, de acuerdo a la experiencia del rey David, hemos aprendido, ¿verdad?, que un hombre arrepentido puede seguir una vida victoriosa y conforme al corazón de Jehová. Amén. 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 Aleluya. Como que se quedan dudando, como que no están convencidos. No, amén, se puede. Por digo, tenemos que alcanzar la madurez que el Señor quiere. A veces permite que vengan cosas a nuestra vida, pero para que sepamos dar también nosotros, a veces dar consejo a otra persona. Pero el Señor nos manda a veces cosas, o deja al enemigo, digo, para que nosotros pasemos por algo y que somos capaces también de vencer, de salir adelante, ¿sí? Y ahí tomamos experiencia, tomamos madurez también, le digo. Aleluya.
Entonces, sabemos, ¿verdad?, que el verdadero cambio para con nuestro Dios viene desde lo más profundo de nuestro ser, ¿verdad?, de nuestro corazón. Aleluya, el verdadero cambio. Entonces, a pesar de que caemos y fallamos muy allá, le digo, ¿verdad?, muy dentro de nosotros, hay un deseo también muy grande de seguir adorando y sirviendo al Señor, ¿verdad? Nuestro deseo nunca es apartarnos de Él. ¿O sí? No, ¿verdad? Ese deseo más grande sale desde lo más profundo. Con todo lo que hizo, mi deseo no es apartarme nunca de Él, sino con todo y eso, continuar, seguir adelante, hasta que toda escoria, toda impureza se haya quitado de mi entero ser, ¿verdad?, de mi mente, y sirva al Señor de una manera, ¿verdad?, más agradable, como Él quiere. Entonces, David conocía y servía a Dios, ¿verdad?, durante muchos años, ¿verdad?, que conocía al Señor. Falló, pero hubo disposición también, ¿verdad?, para su restauración. Hubo disposición. De la misma manera, tiene que haber, ¿verdad?, en cada uno de nosotros, ¿verdad?, que tenemos años ya también de conocerle, debe haber disposición de parte de nosotros. Tal vez, digo, algunos, ¿verdad?, estemos como de alguna manera, ¿verdad?, en pecado o accediendo a cosas de pecado. Queremos dejar esas cosas, ¿verdad?, que van a traer juicio. Tenemos que dejarlas. Amén. Entonces, sabemos, ¿verdad?, que si no las dejamos, tarde o temprano va a llegar a nuestra vida, ¿verdad?, el juicio del Señor. Pero le digo, el Señor de alguna otra manera va a restaurar, le digo, pero tiene que haber disposición. Pero la consecuencia se va a dar en un tiempo, y a veces puede hacer que continúe, ¿verdad?, en todo ese lapso de la vida que estemos aquí en la tierra también. Y aún le digo, que se esté perjudicando a nuestros seres queridos también. Entonces, nosotros, ¿verdad?, sabemos que esa disposición debemos nosotros dejarla pues en manos del Señor. O sea, no con nuestras fuerzas, sino, Señor, ayúdame, Señor, ¿verdad?, que yo pueda avanzar, que yo pueda progresar, que lo que te estoy prometiendo yo pueda pues hacerlo, pueda realizarlo. No deje de hacer las cosas, ¿verdad?, que no esté prometiendo y no cumpla también. Ayúdame, Señor, ¿verdad?, en mi restauración, que pueda continuar, seguir adelante en tus caminos. Entonces, de alguna manera tenemos que abandonar todas esas cosas pecaminosas, sacrifiquemos, ¿verdad?, nosotros, y trabajemos duro sobre esos errores y agrademos al Señor, que Él, le digo, ¿verdad?, en todo tiempo tiene, ¿verdad?, y examina, dice, nuestros pasos, nuestros caminos. En ningún momento, hermano, el Señor deja de mirar nuestra vida. Allá en lo más íntimo, ¿verdad?, allá en lo secreto, allá donde usted cree que un tiempecito, un lapso de su vida pasó desapercibido, no, en ningún momento. El Señor sabe, ¿verdad?, desde que usted nace hasta que usted muere, todo sobre su vida, todo, tanto bueno como malo, ¿sí? Entonces, fíjese que David, vemos aquí también, pretendía la construcción del templo, ¿verdad?, para que el pueblo acudiera a este lugar y se acercara más y más a Dios también. David también, ahí fíjense, lo dice la Biblia, era el que más entendía el corazón de Dios y el que más buscaba también estar bajo la voluntad del Señor. O sea, un hombre, ¿verdad?, conforme al corazón del Señor, pues le conoce más, ¿verdad?, por ende se sabe que le conoce. Entonces está bajo su voluntad también. Pero a pesar, ¿verdad?, vemos nosotros de que pecó, ¿verdad?, pues nosotros tenemos que tomar ese ejemplo también, que nosotros tenemos que buscar también de esta manera, ¿verdad?, al Señor. O sea, entender el corazón de nuestro Dios. Ya le dije que ahí está la mente, el carácter del Señor, ahí plasmado en la palabra. Lo puede percibir a través de la lectura, o lo puede percibir en un sentido espiritual más allá, cuando usted, ¿verdad?, se hinca, cuando usted está en oración, ¿verdad?, con el Señor. Y le digo, y no es, ¿verdad?, cualquier tiempo el que utilizamos, debemos utilizar, le dije, tenemos que poner tiempo, ¿verdad?, de calidad para el Señor cuando estemos en oración también. Aleluya. Gloria al Señor. Y le digo, ¿verdad?, nosotros vamos a seguir viniendo aquí a la casa del Señor,
de alguna manera, digo, el Señor nos dio ahorita un tiempo, ¿verdad?, para nosotros restablecernos. Nuevamente vamos a iniciar, ¿verdad?, esas veladas aquí, esas vigilias, que sabemos que es algo hermoso, ¿verdad?, para nuestra vida. Vemos que el Señor habla, vemos que el Señor trata con la iglesia y nos trae cosas más allá, y eso es algo bonito, ¿verdad? A mí me gusta, pues, ¿verdad?, lo que los hermanos todos, ¿verdad?, comentan, lo que ven, lo que oyen, ¿verdad?, lo que sueñan, porque sabemos que son cosas del Señor, porque se lo estamos pidiendo así, de esa manera, que Él trate con nosotros, que no nos deje en paz, sino que nos muestre su misericordia, y que de alguna manera nosotros, para afianzarnos más, ¿verdad?, de su mano, nos mande, pues, ¿verdad?, este tipo de cosas, sueños, visiones, ¿verdad?, estemos aquí en oración y podamos palpar en un sentido espiritual la misma presencia del Señor en nuestra vida. Amén. Amén. Entonces, busquemos nosotros, ¿verdad?, de alguna manera, la presencia del Señor. Dice, entonces David, ¿verdad?, conforme al corazón de Dios, estaba bajo su voluntad, a pesar de que pecó. Entonces nosotros también busquemos, ¿verdad?, no construir precisamente, ¿verdad?, o erigir un templo material. Tenemos que hacer, digo, con respecto, ¿verdad?, a lo que se tenga que hacer aquí. Sino lo que nosotros tenemos que hacer es erigir y reedificar, ¿verdad?, este templo que el Señor nos ha dado, en el cual sabemos, ¿verdad?, que es de carne y hueso, y en el cual habita el Espíritu Santo. Amén. Este es el templo que debemos de preocuparnos, el cual debemos de restaurar principalmente, porque todo lo demás lo vamos a hacer ya de una manera genuina, de una manera voluntaria, agradando al Señor. Cuando dejemos que el Espíritu Santo actúe en nosotros, ¿verdad?, nosotros junto con Él, restaurando todo este entero ser, ¿verdad? Entonces, fíjense que, ¿verdad?, así el Espíritu Santo, junto, ¿verdad?, a Él, cada uno de nosotros también, es alma, es espíritu que el Señor nos dio, junto al Espíritu Santo también, conviviendo dentro de este cuerpo. Amén. Así es, y así debemos de verlo nosotros. Ofrezcamos entonces, ¿verdad?, también nuestra vida, ¿verdad?, nuestros cuerpos, nuestros miembros, como dice la palabra, en sacrificio vivo al Señor. Es decir, sirvámosle, ¿verdad?, en alma, cuerpo y espíritu, verdaderamente. Entonces, seamos como David, temamos, ¿verdad?, a Dios, no cometamos ya, pues, ¿verdad?, los mismos pecados, ¿verdad?, y a veces es con intención, no cometamos con intención y hagamos nada así. No hagamos cosas, ¿verdad?, que de alguna manera nos avergüence a nosotros y avergoncemos también a Dios, ¿verdad?, porque nosotros decimos que somos cristianos, que somos hijos de Dios, y cuando un hijo de Dios peca y lo ven por allá en algo tremendo, pues, amén. ¿Cómo ponemos al Señor? Como cuando usted da a un hijo, algo pasa por ahí, ¿verdad que sí? El Padre también se siente, ¿verdad? Entonces lo sentimos nosotros en carne propia. El Señor también lo siente, hermano, cuando le fallamos. Entonces, nosotros vayamos siempre al arrepentimiento, ¿verdad?, y al cambio. Demos buen testimonio donde quiera que andemos, donde quiera que nos paremos. Seamos entendidos, sea entendido, y dése cuenta qué es lo que el Señor quiere de usted, ¿verdad?, lo que quiere de mí, lo que quiere de nosotros. Busquemos, pues, la iluminación y la guía de Dios, la guía del Espíritu Santo, que ya vive en nosotros. Aprovechemos, pues, la estancia de ese Dios Todopoderoso que está aquí dentro de mí, dentro de usted. Amén. Amén. Nosotros, digo, solo vemos, ¿verdad?, lo exterior de los hermanos, lo exterior de los hombres, pero Dios sí conoce el corazón y que hay en cada uno de nosotros, y cómo nos disponemos para dejar el pecado, para restaurar nuestras vidas. Él sí conoce. Nosotros oramos, le pedimos al Señor, y el Señor cambia, transforma, pero el Señor ve más allá. ¿Qué tan dispuesto lo está usted también? Entonces, rectifiquemos, ¿verdad?, nuestra vida, difundamos el Evangelio con el ejemplo también. Busquemos a Dios con todas nuestras fuerzas. Amén. Amén. Con todas nuestras fuerzas, así como David, ¿verdad?, empezó con el templo y ofrecerle al Señor todo lo que tenía, pero de todas sus fuerzas. De igual manera, cada uno de nosotros también. Esforcémonos, ¿verdad?, en todo por dejar las cosas malas
y ofrezcámonos también a Él en todas nuestras fuerzas para hacer cualquier cosa que tengamos que hacer aquí dentro del templo. Amén. Amén. Cristo vive. Yo le doy gracias a Dios porque de alguna manera Él trata, primeramente le digo, con nosotros. Sabemos que como pastores, como siervos del Señor, tenemos también nosotros muchas fallas, le digo, pero le pedimos al Señor que nos vaya corrigiendo también, que seamos ese ejemplo y de alguna manera nosotros seamos eficaces pues, en las cosas que hacemos aquí, con el ejemplo prediquemos y de alguna manera esa palabra, le digo, verdaderamente se edifique en nosotros y tomen ejemplo, ¿verdad? Los demás hermanos o personas de nuestra vida, pues le digo, y que mi vida no venga a ser nada, ¿verdad? Que siendo, dice, ¿verdad? O pretendiendo ser un heraldo, venga a ser yo reprobado, dice la palabra del Señor. Entonces digo, tomen mucho en cuenta lo que nos habla, lo que nos dice el Señor y caminemos bajo su voluntad. Emprendamos, ¿verdad? Si ha habido algo, nuevamente los caminos del Señor, que Él, le digo, ¿verdad? Nos va a asir de su mano de una manera fuerte, tremenda, con todas sus fuerzas, para no dejar que el enemigo haga estragos con cada uno de nosotros. Únicamente, heme aquí, Señor, me dispongo para ti, restáurame, cámbiame, transfórmame, ¿verdad? Moldéame a tu imagen, ¿verdad? Guíame, Señor Dios. Crea en mí, ¿verdad? Como dice la Escritura, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, dice la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces, llévese esto en su corazón. Siga usted, ¿verdad? Preparándose en el Señor, siga predicando el Evangelio. Le digo, hay mucha gente que lo necesita. El Señor, incluso hermano, lo necesita también usted dentro de los caminos. Lo necesita Dios, su familia, sus hijos, otras personas, digo, que también necesitan del consuelo, ¿verdad? Necesitan tener paz en su corazón. Y usted es el único medio para llevar esa paz, esa tranquilidad a alguna vida allá donde el Señor lo va a llevar, el Señor le va a poner enfrente. No sé a quién, pero va a haber ese tipo de situaciones. Le digo, no esporádicas, sino van a ser más continuo, ¿verdad? El trabajo que el Señor tiene para usted. Y usted lo está viendo, ¿verdad? Y de alguna manera, aquí mis hermanos, ¿verdad? El Señor les está viendo, aquí hay trabajo un poquito más allá, en el cual tenemos que prepararnos, a leer un poquito, no sé, más la palabra, pero principalmente lo que el Señor ve también, ¿verdad? La disposición, digo, del corazón, cómo estamos nosotros aquí para servirle. Entonces, le digo, si usted se dispone, el Señor le dio cualquier cosita que lea, ¿verdad? Que usted emprenda, el Señor, hermano, completamente se la va a guardar aquí en su mente, en su corazón, que todo lo que usted lea, ¿verdad? Todo lo que usted estudie, no se le va a olvidar, lo va a tener aquí. Dispóngase, digo, porque el Señor está trayendo y va a traer este trabajo de nuevo para usted. Amén. Amén. Y lo va a traer, le digo, ya empezó ahí con mi hermano Adrián tiene que, amén, y lo vamos a comunicar bien con la iglesia, y él tiene que estar dispuesto también, y sabemos cuando el Señor me decía, llama a uno, llama a los dos también, y de alguna manera pues van a servir de una manera más especial a Dios también. Amén. Gloria a Cristo. Así es que únicamente dispónganse, ¿no? Que los guíe el Señor, y el Señor va a hacer grandes cosas con ustedes. Le digo, el Señor sabe el momento, el tiempo que va a ser de la iglesia. Nosotros hemos visto ya, les he dicho esto siempre que a través de la Escritura, Él dice, porque lo dice la Biblia, que hombres sin letras, y lo dice la Biblia, hombres sin letras, ¿verdad? De esos hombres hizo el Señor gente poderosa en la predicación del Evangelio. ¿Ven? Si esos hombres pudieron, los utilizaron, yo únicamente se dispusieron, dispóngase usted y va a ver lo que hace el Señor con su vida. Vienen grandes cosas todavía, hermanos, para esta iglesia. A mí me da gusto porque salieron niños con sus maestros, allá están. Están aquí ya un grupito muy bueno, que vea usted, la iglesia de alguna manera sigue creciendo, lentamente, pero nos va llevando el Señor creciendo, ¿sí? En el número y creciendo en un sentido espiritual. Digo, somos una iglesia pequeña, pero decía ahí también, ¿verdad? Una enseñanza, pastor MacArthur, ¿verdad? Que nosotros no nos preocupemos nunca, ¿verdad? Todavía tenía mi hermano Jorge,
nos preocupemos por si es una iglesia grande o pretendamos tener una iglesia grande, no, porque el Señor es el que va a dar el crecimiento y Él le va a dar la gente la cual va a pastorear, ¿sí? Amén. Y de alguna manera también se destaca y destacan los hermanos, que cuando es una iglesia también no muy grande, tenemos más cuidado de los hermanos, de los que están más al tanto de sus preocupaciones, ¿verdad? De las situaciones que están pasando también. Amén. Y aparte de eso, le digo, ¿verdad? Sabemos que en una iglesia grande, pues, la gente tiene que estar bien entendida, ¿verdad? Que de alguna manera tiene que trabajar, ¿verdad? Si no hay tanta comunicación, a veces por ser tantos con el pastor, se tiene que actuar de una manera también más especial y involucrarse en las cosas del Señor, en los trabajos del Señor, porque nadie que conoce al Señor puede estar sin hacer nada, hermanos. Amén. Tienen que estar trabajando de alguna otra manera. Amén. Aleluya. Entonces damos gracias a Dios, le digo, ¿verdad? Porque lo que importa son las vidas y lo que va a pedir cuenta al Señor, ¿verdad? En cada iglesia, por todos los hermanos que hay dentro de ella. Amén. El Señor nos va a pedir cuentas también a nosotros, principalmente. Aleluya. Entonces, le digo, ¿verdad? No importa la iglesia grande, lo que importa es que todos los que estamos aquí lleguemos a la presencia del Señor. Todos, que nadie se quede. Eso es lo que interesa, lo que importa. Amén. Cristo vive.